En este video vamos a aplicar las normas APA séptima edición a las figuras de nuestro documento utilizando el programa Word. Y lo vamos a hacer con estos 3 ejemplos. Empecemos. En normas APA séptima edición, todos los elementos visuales que no sean tablas se consideran figuras. Así, por ejemplo, las infografías, ilustraciones, gráficos, diagramas, dibujos, fotografías, mapas, etc. van a estar considerados como figuras dentro de nuestro documento. Vamos a empezar agregando los componentes a esta primera figura. Los componentes de una figura van a ser en general el número de la figura, el título, la imagen en sí, la leyenda y la nota. Siendo la leyenda y la nota dos componentes opcionales y que no necesariamente toda figura tenga que tener. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocarle el número y el título a esta figura. Teniendo seleccionada la figura, nos dirigimos a referencias. Luego vamos a insertar título. Y si estamos nombrando por primera vez a las figuras, es posible que no nos aparezca el rótulo figura justamente, sino que solamente nos aparece ecuación, ilustración y tabla. Entonces vamos a crear nuestro rótulo que se va a llamar figura. Nuevo rótulo y escribimos figura. Damos clic en aceptar y ahora ya aparece el rótulo figura. Además que aparece el número 1 por ser la primera figura seleccionada en este documento. Y ahora debemos escribir el título. Y acá en posición debemos seleccionar encima de la selección porque deben ir justamente encima del gráfico. Ahora nos colocamos delante del título y presionando las teclas Shift Enter, ese título va a pasar justamente a la segunda línea y damos clic en aceptar. Ya tenemos el número y el título de la figura. Pero ahora debemos tener en cuenta que este párrafo también debe tener ciertas características. Como regla general, debe haber un interlineado doble dentro de estos párrafos y no agregar ningún espacio adicional entre un párrafo antes o un párrafo después. Además, la fuente y el tamaño de la fuente deben ser los mismos que hemos estado utilizando en todo el documento. Así que vamos a hacer esos cambios. Aquí en la pestaña Inicio voy a colocar la fuente Arial, que es la que estoy utilizando en todo el documento, de tamaño 11. También la voy a poner color automático. Y ahora desde el grupo párrafo, aquí en el cuadro de diálogos, me voy a asegurar que el espaciado, tanto el anterior como posterior, estén en 0, porque son los espaciados entre un párrafo y otro. Pero en el interlineado debe estar en doble, porque el interlineado es el espacio que hay entre las líneas de un mismo párrafo. Y por último, la sangría izquierda debe estar en 0. Ahora damos clic en aceptar y además el número de la figura no debe estar en cursiva, pero sí en negrita. Y el título sí debe estar en cursiva. Entonces, una vez que hayamos aplicado el número y el título a nuestra primera figura, le podríamos agregar una nota solo si fuera el caso. En las notas podrían ir aclaraciones, abreviaturas o atribuciones de derechos de autor, pero no se van a agregar declaraciones de derechos de autor si es que fuese el caso que la figura es de elaboración propia, ¿no? Como es este ejemplo. Entonces este ejemplo es un gráfico de elaboración propia, por lo tanto en la nota le podría colocar una aclaración, pero ya no le tengo que colocar una declaración de derechos de autor. Pero observemos que en este ejemplo sí tengo el componente leyenda. La leyenda debe ir dentro de la figura. Además, para los textos que estén dentro de nuestra imagen, dentro de la figura, es recomendable que se utilice una fuente sin serifa de las fuentes permitidas en APA séptima edición. Y el tamaño de esa fuente debe estar entre 8 y 14. Entonces, esas son las recomendaciones para los textos que están dentro de las imágenes. Pero para los textos como el título y el número y la nota, sí debemos tomar en cuenta la fuente que hemos utilizado en general en todo el documento. Entonces ahora voy a agregar una nota como aclaración.
Entonces, como la nota también debe tener las mismas características del interlineado doble y de la misma fuente utilizada en todo el documento, y además que si tenemos varias figuras vamos a tener que estar utilizando esa configuración de párrafo, entonces sería una buena práctica crear nuestro propio estilo para luego aplicarle ese estilo a todas las figuras que tengamos en nuestro documento. Entonces para eso voy a utilizar el grupo estilos y vamos a seleccionar crear un estilo. Se va a llamar estilo figura. Damos clic en modificar y como fuente voy a seleccionar la que estoy utilizando en todo el documento, que es Arial tamaño 11. Además no la voy a poner ni cursiva ni negrita, de color automático, alineada a la izquierda, y el interlineado, acá nos vamos a ir a formato, párrafo. El interlineado debe ser doble, pero los espaciados anterior y posterior deben estar en 0 y la sangría de la izquierda también en 0. Ahora damos clic en aceptar y nuevamente en aceptar. Ya hemos creado entonces un nuevo estilo que se llama estilo figura y ya se ha aplicado ese estilo también a la nota. Finalmente la palabra nota la debemos colocar en cursiva. Ahora vamos a ver el ejemplo de la figura 2. Entonces seleccionamos la figura, nos vamos a la pestaña referencias, insertar título. Por defecto ahora sí ya nos aparece el rótulo figura y además la numeración 2 porque es la segunda figura que selecciono de mi documento. Así que solo me queda agregar el título. Recordemos presionar Shift Enter, acá está nuestro cursor, y presionando Shift Enter ese texto pasa a la segunda línea. Ahora seleccionamos este párrafo, nos dirigimos a inicio y aplicamos estilo figura, que ya sabemos que tiene la configuración que necesitamos, pero solamente al título lo vamos a poner en cursiva y al número lo vamos a poner en negrita. Entonces ya tenemos nuestro número y nuestro título aplicado a esta segunda imagen. Pero esta segunda figura la he tomado de un libro, la he adaptado tomándola de un libro. Por lo tanto, debemos colocar la atribución de derechos de autor. Eso va a ir en nota. Entonces agregamos nota, adaptado de el nombre del libro, seguido de la página, coma, por el autor, coma, el año, coma, la editorial. Y ahora seleccionamos este texto y le aplicamos el estilo figura. Además, la palabra nota va a ir en cursiva y también el nombre del libro lo vamos a poner en cursiva. Y así quedaría nuestra segunda figura. Vamos con el tercer ejemplo. Seleccionamos la figura. Nos dirigimos a referencias, insertar título, ahora colocamos el título de la figura 3. Presionamos Shift Enter, seleccionamos este párrafo, nos dirigimos a inicio, estilo figura, el número en negrita, el título en cursiva. Y ahora también esta figura ha sido tomada de una página web, así que debemos colocar la atribución de derechos de autor en la nota. Entonces colocamos coma, el autor, coma, el año, coma, la fuente, que en este caso sería el sitio web, y entre paréntesis la URL. Esta imagen la he tomado de la página de Flickr, así que aquí voy a conseguir la URL, voy a copiar esta URL y la voy a pegar en el documento. Aquí dentro del paréntesis la pegamos, cerramos paréntesis, punto, y por último colocamos el tipo de licencia. Ese tipo de licencia también lo he encontrado dentro del sitio web donde he conseguido esta imagen. Aquí podemos ver el tipo de licencia, sale algunos derechos reservados y acá está, tiene una licencia de Creative Commons by 2.0.
Entonces, por último, seleccionamos todo el párrafo y le aplicamos el estilo figura, que ya tiene las características del interlineado doble y del tipo de fuente. Y nada más a la palabra nota la colocamos en cursiva y también al título de la imagen. Y por último, es importante que tengamos en cuenta el lugar donde vamos a colocar las figuras. Podemos colocar las figuras después de haberlas mencionado por primera vez. Por ejemplo, acá dice, como podemos apreciar, en la figura 1. Así que la nombramos por primera vez y ahí la ponemos. Lo mismo sería acá y también en este tercer ejemplo. La otra posibilidad es que coloquemos todas las figuras, una en cada página, después de la lista de referencias, o si fuera el caso que después de la lista de referencias hubiésemos puesto las tablas, pues ahí después de las tablas también irían todas las figuras, una en cada página.